vamos a ver entonces aparato respiratorio. ¿Qué es lo fundamental que ustedes tienen que saber cuando termine esta clase? Está acá. Por un lado, tienen que saber cuáles son las partes del aparato respiratorio. Por el otro, tienen que saber qué funciones tiene esa parte específica del aparato respiratorio. Tienen que saber los diferentes tipos de epitelio y particularmente conocer bien la histología de la tráquea y del pulmón, que son los dos órganos que nosotros vamos a tener para describir, ¿sí? Miren que como estoy sola, voy admitiendo en simultáneo, así que si hago pausas, sepan disculpar. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué órganos del aparato respiratorio tienen que conocer sí o sí, tienen que poder describir cada una de sus partes? Tráquea y pulmón. Como ustedes bien saben, todos los órganos del cuerpo están conformados por los 4 tejidos básicos, en mayor o menor medida, y la asociación de estos tejidos son las que van a formar después las características específicas de cada una de las capas y del órgano per se, ¿sí? El aparato respiratorio, particularmente, ustedes saben que inicia en las fosas nasales y termina en los pulmones. Ahora bien, desde el punto de vista médico, podemos hablar de 2 grandes regiones. Por un lado, la vía aérea superior, que es la que va a estar dada por las fosas nasales, la faringe y la laringe, que tiene como función, por un lado, la percepción de los olores, es decir, una función sensorial. Por el otro lado, una función de conducción del aire, modificando y cambiando no solo la temperatura, sino las características del aire inspirado, es decir, se absorben y se filtran partículas que pueden venir del aire. Pausa de ingreso de alumno. Y particularmente en la laringe, el pasaje del aire permite la fonación, es decir, que cada uno de nosotros nos podamos comunicar con la voz. La vía aérea inferior es la que va a estar encargada principalmente de la hematosis, ¿sí? del intercambio gaseoso, específicamente en la parte más distal de los pulmones, que son los alvéolos. Y va a estar formada entonces por la tráquea, los pulmones y dentro de los pulmones todas las ramificaciones del árbol bronquial y bronquiolar, ¿sí? Esa es una manera de clasificarlo. La otra forma de clasificar la vía respiratoria es, si tenemos en cuenta directamente la parte respiratoria propiamente dicha, es decir, el intercambio gaseoso. Si lo consideramos desde ese punto de vista, entonces vamos a hablar de una porción conductora que va a estar dada entonces por la nariz, por la faringe, por la laringe, por la tráquea, por los bronquios fuentes, los bronquiolos intrapulmonares, los bronquiolos principales, los terminales, los respiratorios, y por la porción respiratoria, que es la que va a estar dada por los bronquiolos respiratorios y por los alvéolos, y que va a tener la función de intercambio gaseoso, es decir, que el oxígeno ingrese hacia los vasos sanguíneos y el dióxido de carbono salga hacia la luz de los alvéolos. Vamos a empezar entonces por la porción conductora. Ustedes saben, como hablamos recién, que la porción conductora es la que inicia en las fosas nasales. Las fosas nasales, para que tengan una idea, van a tener principalmente 3 tipos de epitelio, ¿sí? Por un lado, vamos a tener en la parte anterior de la nariz un epitelio plano estratificado con pelos y con glándulas que va a estar hasta la zona del vestíbulo nasal. Es la parte donde el aire ingresa y choca contra esa primera porción de la fosa nasal. Por eso es que tiene un epitelio plano estratificado, porque es una zona de mucha resistencia, ¿sí? Una zona de contacto directo con el aire a grandes presiones. Y después, ya hablando de la fosa nasal propiamente dicho, vamos a tener 2 tipos de epitelio principal. Uno, y el que más abunda, es el epitelio respiratorio, ¿sí? El epitelio respiratorio lo vamos a ver en otras partes del aparato respiratorio también, y vamos a ver las características específicas. Así que ahora no le vamos a dar tanta importancia, pero sí ténganlo en cuenta. Y el otro epitelio importante, y
que se encuentra únicamente en esta zona es el epitelio olfatorio. Entonces, el epitelio olfatorio es 1/3 del epitelio total de la fosa nasal, y como ustedes saben bien de anatomía, va a estar ubicado en el techo de la fosa nasal, en la zona de la lámina cribosa del etmoides, y también en las paredes del cornete superior y del cornete medio. ¿Qué característica tiene el epitelio olfatorio? Bueno, va a estar obviamente en contacto con la luz, va a tener prolongaciones, una diferenciación de membrana apical, va a ser un epitelio que va a estar pseudo estratificado, ahora lo vamos a ver bien, y por debajo va a tener una lámina propia que va a tener unas glándulas túbulo-alveolares o túbulo-acinares, depende de dónde lo lean, que van a secretar un moco específico. Pausa de ingreso de alumno. Y más que el moco específico, que es una protección, como todos los mocos del organismo, una proteína que va a intervenir en el sentido del olfato. Es decir, una proteína que va a captar las partículas odoríferas y va a permitir ser reconocidas por este epitelio para traducir la señal química a una señal eléctrica. ¿Qué células conforman el epitelio olfatorio? Obviamente con H y E no las vamos a distinguir, necesitaríamos técnicas especiales, ¿como cuál? ¿A alguien se le ocurre? Si queremos distinguir células sin una secreción particular. ¿Compás? Si secretaran, ¿qué cosa? Hidratos de carbono, por ejemplo. Sí. Pero acá, células que son células epiteliales que no tienen grandes diferencias a la microscopía óptica. ¿Qué usarían? Inmunistoquímicas, ¿sí? Para reconocer tipos celulares específicos. ¿Sí? Sí, bueno. Entonces, este epitelio olfatorio va a estar formado por distintos tipos celulares, 4 son las principales y las que tienen que conocer, que son la célula subarticular, que son células de sostén, que tienen microvellosidades en la parte apical, y son células que, alargadas, más bien cilíndricas, que van a comprender todo el espesor del epitelio, es decir, contactan con la membrana basal y también con la región apical. A las células basales, que son las células progenitoras del epitelio, de las células subarticulares principalmente. A las células en cepillo, que son células muy características de la vía respiratoria y tienen distintas funciones, en este caso son más bien de sostén y metabólicas. Y a la célula olfatoria, que es la estrella del epitelio olfatorio, que es esta célula amarilla que se ve acá. Y si recordamos el TP6 de nervioso, ¿a qué célula les recuerda? Por la forma que tiene el dibujo. ¿Una neurona bipolar? Perfecto, una neurona bipolar, ¿sí? Y es eso, ¿sí? La célula olfatoria es una neurona bipolar que tiene unas características especiales. Va a tener una prolongación apical que cuando llega a la parte más apical de la estructura epitelial se va a dilatar, y de esa dilatación, en que se ve acá más ancho, van a salir unas prolongaciones que van a contactar o que van a tratar de abarcar la mayor cantidad de superficie posible. La parte basal, digamos, por debajo del núcleo, se va a extender la otra prolongación, que en conjunto con las otras prolongaciones de las células olfatorias vecinas, van a formar los fascículos que van a ir a conformar finalmente el primer par, que es el nervio olfatorio, ¿sí? Que son fibras, en este caso, hasta esta porción son amielínicas. ¿Y por qué les parece a ustedes que tiene esta especialización, esta neurona bipolar? Es decir, que arriba se ensancha y emite prolongaciones que abarcan más superficie. ¿Qué les parece? ¿Qué se les ocurre? ¿Para que contacten?
Bien, ¿con qué? ¿No serían como las dendritas? Sí, son prolongaciones, sí, vamos a poner la analogía. ¿Y qué contacten con qué? Con otras dendritas y ocurra la sinapsis, Pero ¿o pensá no? que esta es la parte apical, o sea, acá está el aire. ¿Con qué contactarían? Con las partículas, Exactamente. Claro. Con las partículas odoríferas, ¿sí? Con aquellas cosas que nos van a permitir captar los olores. Y es acá donde actúa esa proteína que les comentaba recién, que son sintetizadas por esta glándula, que es la glándula de Bowman, que facilitan esta unión a las prolongaciones de la célula bipolar. Entonces, en ese mecanismo de unión, y de unión celular, obviamente, de conexión entre la proteína, la partícula y la neurona bipolar, es donde se produce la transducción de la señal. La transducción significa no traducción, como en biología, sino transducción. Lo que ocurre es que un tipo de energía, en este caso un estímulo químico, se transforma en un estímulo que es eléctrico, porque como todas eléctrico y también, bueno, bioquímico, pero este tipo de neuronas van a transmitir un potencial de acción, se va a generar un potencial de acción, un cambio de iones que va a transmitirse al resto de las neuronas después de la vía olfatoria, ¿sí? O sea, pasamos de contactar directamente con una micropartícula que tiene un receptor específico a un impulso eléctrico que se transmite a través de las neuronas. Bien, eso en cuanto al epitelio olfatorio, ¿sí? Habíamos dicho que la mayor cantidad del epitelio de la fosa nasal no era este epitelio olfatorio, sino que era el epitelio respiratorio. Esto se ve medio porque lo pasé del PowerPoint, lo pasé a un documento de Google para poder pasarlo acá, ahora en la pantalla, y se ve distinto. Pero bueno, este epitelio respiratorio es el que se va a respetar después en las distintas porciones del aparato respiratorio. ¿Cómo es ese epitelio? Bueno, es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Así lo tienen que llamar ustedes, con todo ese nombre. Entonces, si les preguntan cómo es el epitelio respiratorio, ustedes van a decir que el epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado y con células caliciformes. ¿Sí? Ahora bien, eso en cuanto a la microscopía óptica. Si nosotros hacemos técnicas especiales de inmunistoquímica, más allá de la célula caliciforme, que ya están cansados de ver y todos la conocen, vamos a ver que en el epitelio hay otros tipos de células que con el microscopio óptico no podemos llegar a diferenciar. Esas células son 4. ¿Sí? Por un lado, a las células ciliadas, por el otro lado, a las células basales. Vamos a tener también las células de gránulos pequeños, también las van a conocer como de Kluchinsky, y a las células en cepillo. Entonces, ¿qué células conforman el epitelio respiratorio? Bueno, obviamente, la célula caliciforme, la célula ciliada, las células basales, las células de gránulos pequeños y las células en cepillo. ¿Y cómo es el epitelio respiratorio? Es un epitelio cilíndrico simple, pseudoestratificado, ciliado y con células caliciformes. Guiño, guiño, ¿sí? ¿Qué función tiene cada una de las células? Bueno, eso lo pueden leer después, pero a grandes rasgos vamos a tener las células en cepillo. Hay 2 tipos de células en cepillo, las tipo 1 y las tipo 2. Unas van a formar parte del sostén del epitelio, las otras van a poder contactar con fibras nerviosas amielínicas y van a, por un lado, estimular a glándulas que están asociadas al epitelio respiratorio, y por el otro van a conformar parte de algo muy interesante que se llama sistema neuroendocrino difuso o sistema neuroendocrino, que es una prolongación del sistema endocrino, que ya vamos a ver próximamente, que afecta a las vías respiratorias, así como también lo hay en el aparato digestivo, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de sistemas de integración en el organismo, que eso seguramente ya también lo hablaron en Embrio, hablamos de que por un lado hay un gran director, que es el sistema nervioso central, ¿sí?
y por el otro lado también está el sistema endocrino, que va a ir a interferir en todos los órganos del organismo y a cumplir funciones más allá de las glándulas endocrinas propiamente dichas, como la tiroides, el páncreas, la suprarrenal, las paratiroides. ¿Sí? Entonces, ¿hasta acá dudas con el epitelio respiratorio? No, Rami. Muy bien. Vamos a ir ahora entonces a los órganos específicos que vamos a tener que distinguir y conocer a la perfección, ¿sí? Por un lado, vamos a tener a la tráquea. Ustedes saben muy bien dónde está la tráquea, ¿sí? Es la continuación de la laringe hacia distal, se va a ubicar más o menos entre C6 y T4, y a partir de T4 se bifurca formando los bronquios fuentes, ¿sí? O los bronquios extrapulmonares. Obviamente, ¿qué tipo de órgano les parece que es? ¿Macizo o hueco? Hueco. Perfecto, no hay dudas al respecto. Es un órgano hueco y va a tener una distribución en capas. Como ustedes también ya saben, todos los órganos huecos los vamos a describir desde el centro hacia la periferia. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por lo que está inmediatamente en contacto con la luz central y vamos a ir describiendo las capas hacia el interior del órgano. A grandes rasgos y antes de profundizar, sin saber nada de histología, notan que hay una coloración más bien acidófila en la parte más central y en el medio hay una coloración bien basófila. Sí. Todos se dan cuenta de eso. Perfecto. Sin saber demasiado sobre tráquea, vamos a pensar coloraciones basófilas intensas que que ustedes puedan relacionar con lo que fuimos viendo hasta ahora. ¿Qué tejidos eran basófilos intensos? ¿O predominaba la basofilia? Cartílago, perfecto, cartílago hialino era uno. ¿Y muscular? No. Musculares, Muscular no es acidófilo. acidófilos. Así no cerosos. Bueno, glandular, perfecto. O sea, si es glandular, ¿qué tejido es? Epitelial. Epitelial, perfecto. Los epitelios también podían verse bastante basófilos. Uno que vimos la semana pasada. ¿Cómo se llama? Linfático. Linfático, excelente. Los linfáticos también tienen esta tendencia a verse así basófilos. Y hay otro más, pero ese tiene su maña, porque además es una técnica específica, que es nervioso, que también tenía esa preponderancia de la basofilia. Obviamente, esto acá claramente hay eosina, esto es HIE, así que en ese caso vamos a pensar, salvo que haya muchas neuronas juntas, no lo podríamos ver tan basófilo, pero ténganlo en cuenta. Entonces, perfecto, todos esos tejidos se pueden ver basófilos, y si uno tiene un conglomerado basófilo, un objetivo de campo, como es esto, que es 4x, es un panorámico, algo que uno está viendo muy superficialmente, ya se puede ir haciendo una idea de lo que podría encontrar si vamos profundizando. Entonces, hablábamos de que es un órgano hueco y que va a estar organizado en capas o túnicas, es lo mismo, son sinónimos. Vamos a tener 4 capas. La primera, más superficial o más en contacto con la luz, vamos a tener a la mucosa, por debajo vamos a tener una submucosa, por debajo, spoiler alert, vamos a tener una capa cartílago muscular o fibrocartilaginosa, la pueden leer de varias maneras, y por último, la capa que corresponde a la adventicia. Vamos a ir viendo una por una, ¿sí? Entonces, esta es la túnica mucosa, ¿ven? Es esto que está acá, estamos haciendo una ampliación. Esta túnica mucosa va a estar formada, como todas las mucosas del organismo, otro guiño guiño, cuando hablamos de mucosa, hablamos de esta asociación de tejidos que vamos a ver ahora. Vamos a ver un epitelio y un tejido conectivo subyacente. Esa asociación en los órganos, particularmente en los órganos huecos, es lo que hablamos de mucosa. ¿Sí? Lo que va a cambiar es el tipo de epitelio, lógicamente. Acá, en la tráquea, lo que vamos a encontrar es el epitelio respiratorio.
¿Qué tipo de epitelio era? Cilíndrico o pseudoestratificado. Con células caliciformes, ciliado. Excelente, ahí vamos. ¿Sí? Entonces, tenemos el epitelio respiratorio, epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Ven cómo, primero, ven que a simple vista esto es un epitelio, mucha densidad nuclear, poca matriz extracelular, células en empalizada, es decir, unas al lado de las otras, y formando, en este caso, varios estratos. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Si se fijan, hay células que están en la porción más basal, células que están un poco más arriba, otras que están más arriba, todo esto identificado por los núcleos, claramente. Ahora bien, fíjense que hay núcleos que son más alargados y ocupan como varias filas, y hay núcleos que son más esféricos y están como más basales, otras células que son las caliciformes, que están acá arriba, y los núcleos más como en una capa media, pero como que las capas no son uniformes entre sí. Ven que uno no podría decir, bueno, acá hay una capa de células, acá hay otra, sino que hay núcleos que están como atravesando esas zonas. Eso es una de las características que nos hacen distinguir a los epitelios pseudoestratificados en el microscopio óptico. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes bien saben que los pseudoestratificados, o mejor dicho, que para definir los pseudoestratificados decimos que todas las células contactan con la membrana basal, pero no todas con la membrana apical. Ahora, esa definición es la definición de la microscopía electrónica, porque nosotros acá no vemos, primero no vemos la membrana basal, y segundo que tampoco vemos dónde empieza una célula, dónde termina otra, las prolongaciones del citoplasma para dónde va. Entonces, esa definición, si bien es correcta, es en cuanto a la microscopía electrónica. La microscopía óptica es lo que acabamos de hablar. Distintos estratos celulares, células con núcleos en distintas alturas, y como particularidad es que presentan, por lo menos los pseudoestratificados que tenemos en el organismo, presentan diferenciación de membrana apical, que es esto que se ve acá. ¿Sí? Estas son cilias. ¿Se que las cilias son móviles? Tienen la estructura 9+2 de microtúbulos, con los brazos de dineína y quinesina, requieren ATP para tener el movimiento activo. ¿Se acuerdan que las cilias tenían un movimiento activo, que era ondulante, y un movimiento pasivo, que era con el flujo del líquido, que les devolvía a la posición de reposo? Y eso nos sirve en el organismo para barrer el moco que se va acumulando en la luz de la tráquea. Bien. Y un detalle más que es interesante ver es que, ven que esto todo es el epitelio, célula caliciforme, cilias. Y ven que en la parte apical de las células del epitelio hay como un borde bien acidófilo teñido. Sí. Sí. Bueno, ese es el axonema, es la placa de inserción de los cilios a la membrana apical de las células. Como tiene tanta densidad de proteínas, se evidencia con HIE. Y es una de las características que nos ayudan a diferenciar los cilios de otras especializaciones de membrana. ¿Sí? Más allá de que los cilios tienen todos más o menos la misma altura, y dan esta conformación como si fueran penachos, más que nada, como pelos, grandes mechones de pelos, ¿sí? Eso es un penacho, todo a la misma altura. Ahora vamos a ver, cuando veamos en la segunda parte del TP, que hay otro tipo de diferenciaciones de membrana apical que tienen otra conformación y se ven distintas. Entonces, epitelio respiratorio, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, y que además está conformado por las células caliciformes, las células en cepillo, las células de gránulos pequeños, las células basales, y las células de gránulos pequeños. Y por debajo de ese epitelio vamos a tener a la lámina propia, ¿sí? Lámina propia es la forma, el nombre que le damos al corion, que también es el sinónimo, y que está conformado por tejido conectivo colágeno laxo. Epitelio respiratorio más lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo conforman la mucosa de la tráquea. ¿Sí? ¿Vamos con esta capa? Sí.
Sí, sí. Sí. Debajo, entonces, de la mucosa, vamos a encontrar a la submucosa. ¿Sí? La submucosa va a estar formada por un tejido conectivo, colágeno, moderadamente denso, depende el libro, algunos pueden decir que es denso, otros van a leer que dice esto laxo, algunos hablan de este término intermedio, la verdad es que sí, es un término intermedio, pero no hace la diferencia mientras que lo puedan justificar, y que va a contener todas estas estructuras basófilas que corresponden a tejido epitelial glandular, ¿sí? Son glándulas de tipo acinares, fíjense cómo tienen una gran luz central, miren esta que bien se ve, acá tienen gran luz central, células piramidales con los núcleos aplanados hacia la parte periférica, y fíjense cómo el citoplasma tiene esta coloración acidófila pálida. Si tiene coloración acidófila pálida, habla de que la secreción, en este caso, es una glicoproteína, un hidrato de carbono que está unido a pequeñas porciones de proteínas, que es el mucus. Entonces, estos adenómeros de tipo acinales van a tener su conducto excretor que va a ir hacia la superficie epitelial a verter el producto que es el mucus, ¿sí? A veces se pueden encontrar también algunos acinos de tipo mixto, ¿sí? Que pueden aparecer en esa zona, pero más que nada son estos de acá. Muy bien. Por debajo, entonces tenemos el epitelio, la lámina propia formando la mucosa, la submucosa, y por debajo vamos a encontrarnos con la túnica cartílago-muscular o fibrocartilaginosa, músculo-cartilaginosa, todos son sinónimos. En el ser humano, este cartílago hialino, que es esta estructura basófila que habíamos visto al principio, que estuvimos charlando de cuáles eran los tejidos que nos podían dar esa coloración, efectivamente, como ustedes dijeron, es cartílago hialino. Les decía que en los seres humanos la tráquea está ubicada por delante y por detrás encontramos el esófago. El esófago, cada vez que nosotros deglutimos, que comemos algo, ya sea tragar la saliva o almorzar al mediodía, va cambiando su diámetro para permitir el pasaje del bolo alimenticio. ¿Sí? Imagínenselo como una manga de repostería que uno aprieta arriba, se forma un conglomerado por debajo, uno vuelve a apretar y va bajando, digamos, en este caso el bolo alimenticio. Para que eso ocurra, ¿sí? El esófago tiene que tener por delante un órgano que le permita cierta movilidad y cierta capacidad de distensión. Si tuviéramos, por ejemplo, un hueso por delante del esófago, el esófago cada vez que se distiende chocaría contra el hueso y sería bastante doloroso comer, casi imposible. Como el cuerpo humano es muy sabio, pensó que era interesante no poner cartílago alrededor de toda la tráquea, sino poner solamente en forma de herradura con una apertura en la parte posterior. Esta apertura en la parte posterior es la que permite que el esófago, al contactar con la pared de la tráquea, tenga esta posibilidad de cambiar su volumen de acuerdo a cómo vamos, en qué estadio esté, si está dilatado o si está en posición de reposo. ¿Sí? Pero obviamente no podía quedar el cartílago abierto en la parte de atrás, sino que le colocó el cuerpo humano, o el ente superior, lo que quieran creer, músculo liso para facilitar estos procesos de distensión, ¿sí? Por eso es que hablamos de una túnica cartílago muscular. Vamos a encontrar entonces el cartílago hialino en forma de herradura en la parte anterior y lateral. ¿Se acuerdan que esto es a medio de repaso? Esto es un grupo isógeno, ¿sí? Que deriva de un solo condrocito, por eso es iso. Es un tipo coronal, porque tenemos dos condrocitos superiores, dos condrocitos inferiores. ¿Se acuerdan que los condrocitos estaban en los condroplastos, que son esas lagunas de tinción negativa alrededor de la célula, que en realidad no existen, sino que son un artificio de técnica, porque cuando se hace, se deshidrata el condrocito y deja el espacio. Ese espacio que deja es el condroplasto. Por fuera
vamos a tener a la matriz territorial, que es esta zona basófila más teñida, y entre los grupos isógenos vamos a tener a la matriz interterritorial. ¿Sí? Esto es de repaso de cartílago. Y entonces, en esta parte posterior, uniendo las dos astas del cartílago, vamos a tener el músculo liso, núcleos alargados de cromatina laxa con bordes romos. ¿Sí? Definición de músculo liso y obviamente citoplasma acidófilo. Por último, lo que vamos a encontrar es la túnica adventicia. En el cuerpo humano vamos a encontrar dos tipos de capas externas, especialmente en los órganos huecos, las adventicias y las serosas. En este caso, la adventicia va a estar formada por tejido conectivo colágeno laxo, adipocitos, nervios, vasos sanguíneos, pueden ser de distintos calibres, pueden ser capilares, pueden ser arteriolas musculares, pueden ser metarteriolas, pueden ser arteriolas musculares, no, arterias musculares o arteriolas. Y a diferencia de una serosa, las adventicias no tienen mesotelio, ¿sí? No tienen epitelio plano simple que las delimite, que les ponga un fin, sino que directamente se amalgaman con el resto, con el órgano subsiguiente, en este caso con el esófago que sigue por la parte posterior. Muy bien. ¿Dudas con tráquea? No. Muy bien. No, Rami. Es bastante sencilla. Bueno, seguimos entonces. Decíamos que la tráquea cuando llega más o menos a T4 se va a dividir en los bronquios fuentes o extrapulmonares, que van a tener una morfología similar a las estructuras que vimos recién en la tráquea, ¿sí? La mucosa, la submucosa con las glándulas, la capa cartílago muscular, y por debajo la adventicia. Y ya después de estos bronquios fuentes o bronquios extrapulmonares va a entrar dentro del parénquima del pulmón. Ya ahí ya vamos a empezar a hablar entonces de las ramificaciones del árbol respiratorio dentro del pulmón como un órgano completo. Algo que no les dije recién, que es anecdótico para ustedes porque no tienen preparados físicos, pero en ser humano el cartílago tiene esta disposición de anillo, ¿sí? Con los bordes posteriores abiertos. En animales, que son los preparados que van a ver de la cátedra, que no recuerdo exactamente cuál está en el atlas, pero puede ser que lo lleguen a ver, y si buscan en internet también puede ser que lo encuentren así, para que no les llame la atención. La estructura cartilaginosa está dispuesta en placas concéntricas y que se superponen entre sí y que rodean la totalidad del órgano, especialmente en roedores. Y esto tiene que ver con las diferencias de alimentación. Como en los roedores, hoy ustedes saben, comen semillas, las semillas no se procesan de la misma manera con la dentición de los animales, entonces sí requiere cierto armazón para que no haya cierto pasaje o ciertas perforaciones del contenido del alimento a través del esófago y pase a la vía respiratoria. Digamos, tiene que ver con las cuestiones filogenéticas de la evolución, distinta alimentación, distinta maquinaria de dentición y de alimentación, bueno, distinta también árbol respiratorio en este sentido, en la disposición del cartílago. Muy bien. Arrancamos con pulmón. Ya casi terminamos, tranqui. Entonces, los pulmones son órganos, ¿qué les parece a ustedes? ¿Macizos o huecos? Macizos. Es capciosa la pregunta. Sí, no está mal lo que están diciendo, ¿eh? En general, para el pulmón se utiliza una clasificación media random, que vayan a saber de dónde salió, pero que le dicen como órganos esponjosos. En realidad sí, es un órgano macizo que tiene múltiples luces en el interior, ¿sí? Como pueden ver acá. Y ese órgano va a estar recubierto en la parte externa por una estructura que ustedes también conocen muy bien de anato, que es una de las grandes serosas del organismo, que es la pleura. ¿Sí? Especialmente la parte de la pleura que está en contacto con el pulmón, ¿cómo se llama?
Pleura, parietal o visceral. 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 Visceral, justamente. Y eso se ve al microscopio óptico, ¿sí? Como un mesotelio, un epitelio plano simple, asociado a un tejido conectivo colágeno laxo, que va a estar recubriendo la parte externa del órgano, que es lo que vemos acá. ¿Sí? Acá está todo el epitelio plano simple, el tejido conectivo, colágeno denso, no modelado, en este caso particular, porque también está asociado a la cápsula del órgano, y por debajo ya todas las luces que corresponden al árbol bronquial y bronquiolar ramificado. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora que ustedes tienen que poder reconocer? Son las distintas ramificaciones. También deben saber de esplagno que la tráquea tiene como esta particularidad que a medida que empieza a dividirse, lo hace de manera dicotómica, ¿sí? O sea, cada vez que emite una prolongación, lo hace de a dos. O sea, si emite una prolongación, hace dos prolongaciones iguales. Entonces, a partir de los bronquios intrapulmonares, que es lo que vamos a ver dentro del pulmón y que es lo que tenemos que saber reconocer, vamos a tener entonces bronquios intrapulmonares, los bronquiolos propiamente dichos, al bronquiolo terminal, al bronquiolo respiratorio, y después vamos a tener a los alvéolos. Ahora vamos a ir viendo cada una de las características. Entonces, bronquio intrapulmonar. Fíjese, esta es una foto que está en objetivo de campo, es decir, panorámico, el menor aumento que se puede tener con un microscopio, 4 por. Es prácticamente como si uno lo estuviera viendo hacia trasluz. Miren el tamaño de esta estructura, es súper grande. ¿Sí? Entonces, una estructura grande que tiene una luz estrellada, ¿sí? Ven que está como plegada, en la que se ven varias capas, acá se ve un tejido, acá hay otro, acá hay otro. ¿Sí? Ese bronquio intrapulmonar va a tener todavía la organización de capas que veníamos viendo en la tráquea. Entonces vamos a tener la mucosa del epitelio respiratorio con la lámina propia, vamos a tener por debajo una capa muscular y por debajo una capa muscular lisa, que ahora vamos a ver un poquito de dónde viene. Por debajo vamos a tener una submucosa que puede tener glandulitas más pequeñas que en la tráquea. Y por último, una capa cartilaginosa o cartílago mucosa, cartílago muscular también asociada, que se va a continuar después con el parénquima del estroma. Este músculo liso es músculo que viene derivado de esas capas musculares que veníamos viendo recién en la tráquea, y que a medida que el árbol respiratorio se va a ir disminuyendo su calibre, va a ir aumentando su tamaño. A diferencia del cartílago, que va a ir desapareciendo cada vez más. Y ahora vamos a ir viendo el porqué. Entonces, bronquio intrapulmonar tiene el epitelio respiratorio con la lámina propia, va a tener su mucosa, va a tener cartílago, va a tener glándulas y va a tener tejido muscular. Ahora bien, esos bronquios intrapulmonares van a continuar disminuyendo su calibre hasta que empiezan a disminuir también las características de los tejidos que los van a ir acompañando. Cuando llegamos a esta estructura, que es el bronquiolo propiamente dicho, nos vamos a encontrar entonces que ya el epitelio ya no es un epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes, sino que ahora va a ser un epitelio que va a ir desde el cilíndrico simple al cúbico simple, es decir, a medida que nos vamos achicando más, también el epitelio va a ir bajando su altura, no solo en cantidad de estratos, sino también en la altura de las células. Este tipo de epitelio ya no se va a llamar más epitelio respiratorio, sino que se va a llamar epitelio bronquiolar. ¿Sí? Y este epitelio bronquiolar va a estar formado por otro tipo de células, que van a ser las células ciliadas, las células de clara, las células en cepillo y las células de gránulos pequeños. Es decir, todavía se conservan del epitelio respiratorio las células ciliadas, las células de gránulos pequeños y las células en cepillo, pero aparece una nueva que es la célula de clara.
Esta célula de Clara lo que viene a hacer es a sintetizar una glicoproteína, que es un factor símil surfractante, como ustedes ya conocen también de embrio, que es una sustancia tensoactiva. Es decir, se aloja en la parte superior de las células y disminuye la tensión superficial. Y disminuye, ¿cómo decir?, el esfuerzo que tiene que hacer el epitelio para cambiar su tamaño. Ahora vamos a ir viéndolo. O la estructura, mejor dicho, más que el epitelio. Entonces, el bronquiolo propiamente dicho va a ser una estructura esférica, que va a tener una luz también estrellada, festoneada, también se puede llamar esto. Cuando ustedes digan luz festoneada se refiere a esto, a la luz estrellada, con un epitelio, en este caso, que es cilíndrico, simple, y por debajo va a tener una gran cantidad de músculo liso. ¿Sí? Fíjense, este es el epitelio, y todo lo que está por debajo es músculo liso. Ese músculo liso tiene un nombre propio que se llama músculo de Reisensen. ¿Sí? Entonces, bronquiolo propiamente dicho, epitelio cilíndrico simple y varias capas de células musculares lisas por debajo. ¿Me siguen? Sí. Sí, Sí, Romy. Muy bien. Seguimos. Bronquiolos terminales. ¿Sí? Nos seguimos achicando en el árbol respiratorio y pasamos a una estructura que es más pequeña todavía y que va a tener esta característica. Ya la luz no es estrellada, sino que es una luz lisa, y por eso también los pueden leer como bronquiolos lisos, particularmente en algunas ediciones más viejas del Ross. Y va a tener un epitelio cúbico simple, y va a estar rodeado por una única capa de músculo liso. ¿Sí? Esto es lo que vemos acá ampliado. Acá está el epitelio, cúbico simple. Alguien me puede decir, y es medio cilíndrico. Sí, pero en comparación a lo que veníamos viendo, es mucho más bajo, así que lo tomamos como un cúbico simple. Y acá vemos claramente una sola filita de células musculares lisas. ¿Sí? Célula alargada, de cromatina laxa y los bordes romos. ¿Sí? Recuerden que borde romo significa esto. Así. Que no pincha, que es cóncavo. Borde ausado significa así como la punta de la flecha, que pincha. Eso es algo ausado, como el uso donde Blancanieves no. La Bella Durmiente se pincha en la máquina de coser. Bueno, ese es el uso de la máquina de coser. Muy bien. Hasta acá, hasta los bronquiolos terminales, la función principal de la vía respiratoria es la conducción, es decir, llevar el aire inspirado hasta los pulmones, particularmente hasta esta estructura que es los bronquiolos terminales. A partir de lo que vamos a empezar a ver ahora, empieza a haber zonas de intercambio gaseoso hasta llegar a la pared alveolar, que es la zona de excelencia en donde se produce la hematosis. Me ahogué. Entonces, porción respiratoria. ¿Qué vamos a ver entonces acá? Bueno, vamos a tratar de distinguir a los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos respiratorios tienen que pensar ustedes que esto es todo una transición. No es que de repente corta y cambia de categoría. Entonces a veces se pueden encontrar como zonas medias extrañas o como combinaciones de alturas de epitelio. No es raro eso. Si a ustedes les toca en algún momento hacer el diagnóstico con un preparado físico, busquen la estructura que es más característica. Lo mismo si tienen que elegir una imagen o dentro de una imagen una estructura, siempre busquen la que tiene la mayor cantidad de características de acuerdo a lo que ustedes saben y lo que está descrito. Entonces, los bronquiolos respiratorios van a estar formados por el epitelio cúbico simple, y miren acá cómo se ve bien, todo esto es un corte longitudinal, el bronquiolo respiratorio. En general, este tipo de bronquiolo se lo suele buscar así, en corte longitudinal, ya no más en corte transversal como veníamos viendo hasta ahora. Y vemos acá el epitelio cúbico simple, ¿sí? El epitelio bronquiolar,
algunas células musculares lisas por debajo, y tiene la particularidad de que se abren. Ay, esperen. Un segundo que me quedo sin batería. Entonces les decía que estos bronquiolos respiratorios tienen la particularidad de que se abren formando o dando la entrada a los sacos alveolares, que son como grupos de alvéolos que están unidos entre sí por una comunicación que es el atrio, que ahora vamos a ver. Como particularidad a la microscopía electrónica es que acá ya el resto de las células del epitelio bronquiolar van a ir disminuyendo y aumentan la cantidad de las células de clara. ¿Sí? Entonces, esto es lo que les decía yo recién, acá en el dibujito. Este es el bronquiolo respiratorio. Se abre, ¿sí? Y vamos a tener a los conductos alveolares, que son estas regiones, como si fueran tabiques, que separan distintos grupos de alvéolos. Estos conductos vuelven a abrirse a estos sacos alveolares, y dentro de esos sacos alveolares están los distintos grupos de alvéolos, que son estas estructuras de acá. Esto es una imagen de microscopía, este es un esquema, pero es más o menos lo mismo. Bronquiolo respiratorio con el epitelio bronquiolar, cúbico simple, se abre el conducto alveolar, estos conductos se abren a estos sacos alveolares, cada uno de estos es un alvéolo, todo esto es un saco, y esa comunicación entre un alvéolo y otro, dentro de un mismo conducto y un saco, es el atrio, que es como, el atrio es como la entrada a cada uno de los alvéolos. ¿Sí? ¿Pero qué es lo importante de esto? Bueno, lo importante es reconocer la pared de los alvéolos. ¿Sí? La pared alveolar va a estar formada por el epitelio alveolar, que es un epitelio plano simple. Este epitelio plano simple va a estar formado por dos tipos de células. ¿Sí? Una son los neumonocitos tipo 1, que son estas células aplanadas, que tienen el núcleo aplanado en el eje longitudinal, y los neumonocitos tipo 2, que son un poquito más grandes, y el núcleo es un poco más esférico, pero sigue siendo un epitelio plano simple. ¿Sí? Hay otro tipo de célula que en algunos libros la ponen como parte del epitelio alveolar, en otros no. Yo las pongo acá separadas porque siempre está bueno tener esa disquisición, que son los neumonocitos tipo 3 o macrófagos alveolares, que pueden ser de dos tipos. Unos, los macrófagos, los neumonocitos tipo 3 o células del polvo, que están en la luz de los alvéolos, de acá, afuera de la pared alveolar. Y después hay macrófagos septales, que están entre los alvéolos, que lo que hacen es participar de la fagocitosis de microorganismos, de partículas de polvo que puedan llegar a atravesar, y también de células que están envejecidas, parte de la regeneración tisular. Entonces, este es un alvéolo con todo el epitelio plano simple. Vamos a ver que en la luz, digamos, en contacto con la luz de cada uno de esos alvéolos, vamos a tener neumonocitos tipo 1, neumonocitos tipo 2, y a veces neumonocitos tipo 3, que están apoyados sobre ese epitelio y ese moco superficial que ahora vamos a ver qué es. Para atrás. Ahora, entre la pared alveolar, es decir, acá, esta zona súper finita, ahí hay muchos elementos importantes. Uno son el tejido conectivo colágeno laxo, que va a ser muy rico en fibras elásticas, ¿sí? Obviamente porque el pulmón tiene esta capacidad de distenderse. Cuando nosotros inspiramos, los pulmones se expanden, y cuando nosotros expiramos, los pulmones se achican, ¿sí? Y para que eso ocurra, necesitamos tener un tejido de sostén que permita la expansión y después volver al tamaño de reposo. Para eso es que en el estroma hay gran cantidad de fibras elásticas.
Por el otro, en ese tabique, ¿sí? En ese centro, entre la luz de los dos alvéolos y la pared alveolar, también va a haber vasos sanguíneos. ¿Qué tipo de vasos sanguíneos? Bueno, capilares de tipo continuo. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué se les ocurre que tiene que haber vasos sanguíneos? Para el transporte de oxígeno. Perfecto, ¿sí? Para el intercambio gaseoso, para que el oxígeno entre a la sangre y el dióxido de carbono salga hacia la luz del alvéolo, recorra toda la vía respiratoria y uno lo pueda exhalar. ¿Sí? ¿Y por qué son capilares continuos y no son sinusoides, por ejemplo? Que siempre tiene que haber una barrera. Sí, por un tema de barrera, bien, ¿y por qué? ¿Qué pasaría si yo tengo un agujero acá en la membrana basal del capilar con la sangre? ¿Para dónde se irían? Para las vías respiratorias. Bueno, sí, se iría primero para los tabiques interalveolares. Es decir, que ahí ya tendríamos un componente que no debería estar. Y por el otro lado, en ciertas circunstancias, podrían irse para la vía respiratoria, con lo cual el intercambio de gases sería muy complicado. Entonces acá sí, son capilares continuos, porque la sangre tiene que tomar lo que necesita y seguir su camino, pero sin salir de el área del vaso. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál es una de las importancias de esto que venimos hablando? Bueno, que obviamente en esta zona es donde ocurre la hematosis. La hematosis, que es el intercambio de oxígeno desde la vía respiratoria hacia el interior de las células, especialmente hacia el eritrocito, y las salidas de dióxido de carbono desde el eritrocito hacia la luz del alvéolo, ocurre en estas zonas y a través de la barrera hemato-alveolar o barrera de intercambio gaseoso, ¿sí? O hematogaseosa, lo mismo. ¿Cómo va a estar formada esa barrera? Bueno, va a estar formada por el surfactante, que es una sustancia tensoactiva que es sintetizada por los neumonocitos tipo 2, por estos que son más grandes, por el neumonocito tipo 1, ¿sí? Es decir, por la célula y su membrana basal, y por el capilar endotelial, obviamente la célula endotelial y su membrana basal. Entonces, desde la luz del alvéolo hacia el interior vamos a tener el surfactante, el neumonocito tipo 1, la membrana basal del neumonocito tipo 1, puede haber tejido conectivo en el medio, la membrana basal del capilar continuo y la célula endotelial del capilar continuo. Ahora bien, ustedes imaginen que acá esto es una difusión simple, es decir, los gases difunden desde la luz del alvéolo hacia el interior del vaso sanguíneo, con lo cual todas estas estructuras tienen que ser muy finitas para permitir dos grandes cosas. Por un lado, esto que estamos hablando, que el oxígeno atraviese toda esta pared y llegue al eritrocito. Y por otro, que lo haga a la velocidad suficiente como para que a nosotros nunca nos falte el oxígeno, porque imagínense que si yo acá pongo un tejido conectivo colágeno denso, grueso, muchos macrófagos, ¿qué les parece? ¿Va a ser más rápido o menos rápido el intercambio? Menos rápido. Menos rápido, ¿sí? Y eso se llama fibrosis pulmonar. Cuando en el tabique entre los alvéolos el tejido conectivo aumenta a grandes cantidades, hablamos de fibrosis, se fibrosa estos tabiques y eso impide el pasaje de oxígeno. Esa es una de las cuestiones que afectan a la gente, por ejemplo, que tiene POC. ¿Sí? Una, no es la única, tienen varias cosas. Y de nuevo, como el organismo es sabio, para tratar de optimizar ese pasaje y que sea lo más efectivo posible, hay zonas de esta barrera de intercambio gaseoso donde directamente no hay tejido conectivo en el eje entre dos alvéolos
y las membranas basales del capilar y de la célula endotelial tipo 1, o sea, del neumonocito tipo 1, perdón, están fusionadas, son como una gran red. Esas zonas son las que se llaman porciones delgadas de la barrera hematogaseosa. Cuando hay tejido conectivo en el medio, se llama porción gruesa de la barrera hematogaseosa, ¿sí? Pero sepan que, si bien estos son los componentes, los que hablamos recién, la lámina de surfractante, el neumonocito tipo 1, la lámina basal del neumonocito tipo 2, y las células endoteliales del capilar, y del célula endotelial, hay zonas donde directamente esto está fusionado, y directamente ni siquiera hay tejido conectivo, y las membranas son una sola. ¿Sí? Miren acá, en esta que es de microscopía electrónica, esta es la célula alveolar, o sea, el neumonocito tipo 1, acá están las láminas basales, ¿sí? Y acá ya está la célula endotelial. Todo formando un gran complejo. Y esto es un eritrocito, imagínense lo pequeño que es todo esto. En los pacientes que tienen mucha secreción de moco, como ustedes también, no sé si ya lo vieron en genética, pero por ejemplo, en la fibrosis quística, donde hay mucha acumulación de moco en la vía respiratoria, obviamente el intercambio gaseoso también está disminuido, ¿sí? Porque si yo tengo acá mucho contenido que no me permite el oxígeno difundir hacia el interior del vaso, por más que todas estas estructuras dentro del pulmón estén funcionando bien, tampoco vamos a tener buenos resultados, ¿sí? Lo mismo ocurre con el pus. Cuando se junta pus en la luz de la vía respiratoria, por ejemplo en las neumonías, disminuye la saturación de oxígeno, no porque el pulmón o los vasos sanguíneos estén funcionando de todo el mal, sino porque hay una disminución de la superficie capaz de realizar el intercambio gaseoso. Esto. ¿No? Nada. Y esto como último dato, que es importante tenerlo en cuenta, más que nada si se va a rendir choice, que hablamos de acino pulmonar como la unidad funcional del pulmón, ¿sí? O sea, está formado por todo el parénquima que es ventilado desde un solo bronquiolo terminal. Es decir, tenemos un bronquiolo terminal que se ramifica y va formando bronquiolos respiratorios, sacos alveolares y alvéolos. Bueno, todo eso es una unidad funcional y es lo que hablamos de acino pulmonar. No es el acino glandular, sino es lo de epitelial que veníamos viendo, sino que es una denominación a todo este conjunto de estructuras. Y hay una cuestión más que, esto es más quirúrgico, pero de 3 a 5 acinos, o sea, 3 a 5 de estos, forman lo que llamamos el lobulillo pulmonar, que es lo que tiene importancia al momento de hacer una resección quirúrgica del pulmón. Cuando se opera un pulmón, no se toma en cuenta tanto lo que es la segmentación pulmonar, como ustedes están acostumbrados a verla en anato, sino que se toma más esta unidad funcional, porque de acuerdo a cuánta cantidad de acinos pulmonares uno extraiga, se modifica más o menos la ventilación. Bueno, vamos a arrancar con el primer órgano y el más importante, es el que le vamos a dedicar más tiempo en esta clase, que es riñón, ¿sí? El riñón, como ven ustedes acá, y ya lo vamos a ver ahora en un preparado, ¿es un órgano macizo o hueco? Si yo les muestro esta foto que es en fresco. Macizo. Macizo. Macizo, perfecto. ¿Y cómo se organiza histológicamente? En médula y corteza. Bien, perfecto. Fíjense acá, en esta imagen en fresco. Corteza periférica, ¿sí? Con un color más amarronado, ¿sí? Acá bien rojizo. Esto es por la vascularización que tiene, ¿sí? Y fíjense acá, un poco más pálida, ¿sí? La médula, ¿bien? Anatómicamente ustedes ya lo conocen. Acá tenemos los cálices menores, ¿sí? Acá los cálices mayores, la pelvis, ¿sí? Renal, y del otro lado de la imagen encontraríamos el ilio, ¿sí? Que en la imagen, en el dibujo este de la izquierda arriba, lo tienen, ¿sí? Es por donde sale el uréter, ¿sí? Y tenemos la entrada y salida de la irrigación del riñón. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Sí, Nico. Bien. Ahora, tenemos que hacer la distinción entre esta parte externa, que era la corteza, ¿sí? Y la parte interna, que era la médula. Y para eso nos vamos a encontrar con unas estructuras, ¿sí?
que son asas capilares rodeadas de las dos capas de la cápsula de Bowman. ¿Cómo se llamaba eso? Glomérulo. Glomérulo renal. Bien, en parte bien. El glomérulo son las asas capilares, ¿sí? Y si yo les nombro que tienen las dos capas de la cápsula de Bowman, ¿cómo se llama todo ese conjunto? Nefrona. No. Corpúsculo. Corpúsculo renal, ¿sí? Perfecto. Corpúsculo renal o corpúsculo de Malpighi. A mí me gusta más que sea corpúsculo renal, así saben de qué estamos hablando, porque Malpighi lo vimos ya en vaso, lo vamos a volver a ver, y va a prestar a confusión, ¿sí? Así que denle el nombre del órgano, es más fácil, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean estas estructuras que eran los corpúsculos renales, vamos a tener la certeza de que estamos en corteza, ¿de acuerdo? Fíjense, corteza, corpúsculos renales, ¿sí? Y en la médula no los tenemos, ¿sí? O sea que ese es el diagnóstico diferencial entre lo que es la corteza externa y la médula interna. Luego, bien, como dijeron antes, en la corteza y en la médula vamos a encontrar los tubos que conforman el nefrón, ¿sí? Y el nefrón, ¿cómo está formado? O más fácil, están Por el leyendo. glomérulo renal y los túbulos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué túbulos? Acá lo tienen todo escrito. Ya que estamos, vamos a leerlo. Desde el corpúsculo renal, ¿hasta dónde llegaría? Acá. ¿Hasta acá? ¿Donde tengo el mouse? Hasta el túbulo contorneado distal. El túbulo conector no. Hasta el túbulo contorneado distal, el túbulo colector no. Perfecto, ¿sí? O sea que sería el túbulo contorneado proximal, lo que es asa de Henle, ¿sí? Con la rama gruesa descendente o túbulo recto proximal, ¿sí? El asa delgada, como ven ustedes acá. El asa gruesa ascendente o túbulo recto distal, ¿sí? Y un túbulo contorneado distal, ¿sí? Que es el que se continúa con el túbulo colector que no forma parte de la nefrona. Perfecto. ¿Y saben por qué no forma parte de la nefrona? Porque forma parte de la conducción de la orina, ¿puede ser? En sí, todos los túbulos tienen una parte en la formación y la conducción de orina, ¿sí? Ya eso lo van a ver en fisio, que se vuelve hipertónica, hipotónica, ¿sí? Pero esto ya lo vieron el cuatrimestre pasado en la otra materia, esa fea. ¿Nadie se acuerda cómo era la embriogénesis del riñón? No. Me encanta esa honestidad. La me encanta. sinceridad ante todo. Bien. Porque tiene otro origen, o sea, ese origina de, o sea, ay, no recuerdo. ¡Ay, casi, casi! Bueno, no importa. Lo que es nefrona, ¿sí? Va a derivar de lo que era el blastema metanéfrico, ¿se acuerdan? Y el túbulo colector, ¿sí? Deriva de lo que es el brote ureteral, que era una dependencia del conducto de Wolff, ¿sí? Pero bueno, nada, eso es un detalle. Pero eso es para que entiendan cómo se va relacionando embrio con histo, ¿sí? Que tiene algo que ver. Bueno, y acá les dejo esto. Así entienden. Y les queda más gráfico lo que sí y lo que no. Gran meme. ¿Eh? Gran meme. Sí, robado, claramente. No voy a esperar otra cosa. No podíamos esperar. Bueno, acá tienen una imagen, sí. Esto está en todos los libros, pero para que vean, digamos, lo que es la matemática renal, por así decirlo. Acá tienen lo que son las asas capilares, ¿sí? O el glomérulo. Y ese glomérulo renal está revestido por la capa visceral de la cápsula de Bowman, que son los podocitos, ¿sí? Que ya en un rato vamos a hablar más acerca de ellos, ¿sí? Esta cápsula de Bowman también tiene una hoja parietal, ¿sí? Que era el epitelio plano simple que les mostramos en la segunda clase, ¿sí? Que es el que se continúa con los túbulos contorneados proximales, ¿de acuerdo? Entonces, ese glomérulo renal estaba formado por el corpúsculo renal estaba formado por el glomérulo más las dos hojas de la cápsula de Bowman, ¿sí? ¿Y estos capilares de dónde provienen? Bueno, vienen de una arteriola aferente, ¿sí? O sea, que llega a esta estructura, ¿sí? Acuérdense que yo les dije que había mucha irrigación acá, ¿sí? Se capilariza y forma lo que se llama arteriola eferente, ¿sí?
Y esta arteriola eferente, cuando empiece a descender, ¿sí?, por la corteza y la médula, se vuelve a capilarizar rodeando a estos tubos, ¿sí? Y esto es lo que se forma, es lo que se conoce como un sistema porta, ¿sí? ¿Y qué es un sistema porta? Es un vaso, tanto arterial como venoso, pero en este caso es arterial, entre dos redes o lechos capilares, ¿sí? El primer lecho capilar es este glomérulo, ¿sí? El vaso interpuesto es la arteriola eferente, y otro lecho capilar es el lecho que se llama o se conoce como peritubular, ¿sí? Eso tengan en cuenta, este es el único sistema porta totalmente arterial, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar más de aparato yuxtaglomerular. Bien, entonces, fíjense acá. ¿Órgano macizo o hueco? Macizo. Macizo, ¿sí? No hay ninguna luz central. Fíjense que hay una diferencia de coloración, ¿sí? Así a bajo aumento. Sí, voy a tomar el recurso de Romy. Yo me voy a mover y ustedes me van a decir hasta dónde llega corteza, ¿sí? ¿Hasta ahí? Ahí. Perfecto. Todo esto es corteza, todo esto es médula. Bien. En corteza, entonces, teníamos que encontrar qué estructuras características. El corpúsculo. El corpúsculo renal. Bien, fíjense, ¿ven acá todas estas esferas? Así a bajo aumento. Sí. Bueno, ahí ya saben que están en corteza. No hay dudas, ¿sí? Si yo voy a mayor aumento, lo que voy a ver son las asas capilares. Fíjense, acá tienen un capilar en corte transversal. Todos los demás son cortes o incidencias de corte, mejor dicho, ¿sí?, de los capilares. Acá usted me podría decir, Nico, marcame un podocito. Difícil, ¿sí? Porque entre todo lo que hay acá, un podocito es difícil. Podrían ser estos, ¿sí?, este núcleo, solo porque es lo más externo que veo acá, ¿sí? Si acá termina la pared capilar, esto podría llegar a ser un podocito, ¿sí? Pero acuérdense también que acá hay sangre transcurriendo porque parte de la función del riñón es la formación de orina, así como dijeron antes. ¿Y cómo la va a formar? Filtrando el plasma, ¿sí? Filtrando todos los elementos que van a pasar por estos capilares, ¿sí? Después vamos a ver que hay una barrera que no es que deja pasar todo, ¿sí? Eso es importante que lo sepan, ¿bien? Y esto que está acá, ¿qué sería entonces? Este epitelio plano simple. La hoja parietal. Muy bien, perfecto. La hoja parietal, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver un cachito. ¿Todos llegan a ver el dibujo de la nefrona? Sí. Sí. Bien. Fíjense en corteza. En corteza, ¿qué túbulos aparecen más allá del nefrón, sí? Tenemos el contorneo proximal, el distal y el colector, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bien. Es más fácil buscar el colector acá abajo, en médula, ¿sí? Porque tienden a confundirlo un poco más en los cortes que son transversales, ¿sí? Y en médula lo que vamos a encontrar son los túbulos rectos, ¿sí?, del asa de Henle y el asa delgada, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que en corteza vamos a encontrar el corpúsculo renal, el túbulo contorneo proximal y el túbulo contorneo distal. Y en la médula, los túbulos rectos, el asa delgada y el conducto colector. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, esto ya también lo vimos en la parte de epitelial, ¿sí? Y vamos a suponer estos dos que ya los tenemos acá bastante cerca. Fijémonos este, ¿sí? En comparación, por ejemplo, a este. ¿Epitelio de ambos? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo describían? Miren el núcleo. Cúbico. Cúbico simple, acá los cortes no son los más lindos, pero en la general vemos que tiene una sola capa, ¿sí? Bien. En cuanto a la luz de estos tubos, ¿ven alguna diferencia entre esto y esto? Uno es más sucio que el otro. Bien, este de la derecha tiene algo, ¿sí? Acá, en la porción apical de la célula, o sea que podría ser ¿qué? Microvellosidades.
Una diferenciación de membrana apical, perfecto. Ahora vamos a ver cuál, muy bien. Y no sé si todos los van a llegar a apreciar, pero ¿ven la coloración de las células con respecto a estas? Es más densa, ¿no? Un poquito más intenso. Bien, esta de la derecha es un poco más intensa, ¿sí? Entonces, epitelio cúbico simple, con una acidofilia mayor, ¿sí? O una acidofilia intensa. Y esta luz sucia, que como dijeron ahí son microvellosidades, en este caso son ribete en cepillo, ¿sí? Acuérdense que son más largas, desparejas, ¿sí? Nos hace diagnóstico diferencial de ¿qué estructura? Del túbulo contorneado proximal. Perfecto, muy bien. Entonces, esta, con las características de epitelio cúbico simple, una acidofilia un poco menos intensa y una luz limpia o más definida, lo vamos a llamar túbulo contorneado distal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, vamos a ver ahora si se entendió. ¿Distal o proximal? Distal, diría. Distal. Distal. Perfecto. Fíjense que acá tienen un qué. Proximal. Perfecto, muy bien. Quedó claro. Bien, entonces, pasamos la división, ¿sí? De corteza en médula y nos vamos a ubicar en la médula, ¿sí? Los túbulos rectos, para ustedes, les va a ser más fácil porque no tenemos que buscar entre ascendente y descendente, ¿sí? Solo vamos a tener que encontrar una estructura que tenga un epitelio cúbico simple y una luz, ¿sí? Limpia. Acá no vamos a poder decir si esto es ascendente o descendente porque no tenemos una dirección, ¿sí? en el preparado, ¿se entiende? ¿No? Esto, yo no sé si esto sube o esto baja. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, una acidofilia relativamente moderada, ¿sí? En algunos túbulos puede ser un poco más intensa. Pueden leer en algunos libros que puede presentar algunas microvellosidades, sí, pero son muy escasas, no se pueden comparar con las del túbulo contorneado proximal, ¿sí? Y esto hace diagnóstico, ¿sí? De un túbulo recto, ascendente o descendente, ¿sí? O proximal o distal. ¿Bien? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Sí. Bien. Nos estaría faltando, ¿qué cosa? Que no pertenece a la nefrona. El colector. Perfecto. Y antes en corteza se veía muy lindo un colector, así que vamos a buscarlo ahí. Aunque yo les dije hace 5 minutos que era más fácil buscarlo en médula. ¿Cómo tendríamos que encontrarlos, los túbulos colectores? ¿Cuáles serían las características? 2 características al menos. ¿Qué epitelio podría tener? Cúbico, como venimos viendo, cilíndrico, estratificado. Cúbico. Cúbico simple. Bien, va a tener, fíjense, esta estructura en corte longitudinal, ¿sí? Núcleos cúbicos, núcleos esféricos, lo que me da la característica de un epitelio cúbico, ¿sí? Las células tienen como una convexidad, ¿sí? Hacia la luz, fíjense, hasta ahí no me da más el aumento. ¿Ven que tienen como una pancita hacia la luz? Sí. Bien. Y en preparados que estén un poco mejor teñidos y que no estén tan intensos, lo que se puede llegar a ver, que algunos libros los describen, es como los límites intercelulares, ¿sí? ¿Y por qué digo que no está del todo bien esto? Porque el límite intercelular serían las 2 membranas, ¿sí? Plasmáticas, una al lado de la otra. Y nosotros sabemos que por el límite de resolución, las membranas están por debajo de ese límite de resolución, ¿sí? Lo que realmente pasa acá es que la célula empuja así hacia la periferia todo lo que es el citoesqueleto. Entonces, se ven en algunos preparados una acidofilia un poco más intensa entre las células, ¿sí? Lo que hace las veces del límite intercelular. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Y por último, nos faltaría ver
esto, ¿sí? Que tienen acá, que es una asa delgada de Henle, ¿sí? Tiene un epitelio plano simple. No hay muchas más características, sí lo van a encontrar en la médula solamente, este sí lo van a encontrar en la médula, igual que los túbulos rectos, ¿sí? Y ojo porque algunos los confunden con capilares, ¿sí? Pero el capilar tiene, acuérdense que tenía 1 o a lo sumo 2 núcleos. Las asas delgadas de Henle tienen entre 2 y 3 núcleos, ¿sí? Y generalmente protruyen un poquito hacia la luz, ¿sí? Pero bueno, nada. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Ahora, como tema teórico, ¿sí? Ustedes tienen que saber, hablamos recién de la barrera ultrafiltrado, ¿sí? Y esa barrera de ultrafiltrado, a ver si tengo acá, estaba formada, ¿sí? O está formada por lo que es el endotelio, ¿sí? ¿Todos ven esta foto que está en blanco y negro? Sí, Sí. ¿Qué es esto? ¿Qué microscopía es? electrónica. ¿Electrónica de transmisión o de barrido? De transmisión. Perfecto, de transmisión, ¿sí? El de barrido con ese se va a ver como un 3D. Entonces, esa barrera de filtración glomerular, sí, estaba formada. Como toda barrera, la vamos a describir desde la luz del vaso hacia afuera, ¿sí? Tenemos, entonces, el endotelio del capilar. Fíjense que el endotelio acá está discontinuo. ¿Qué endotelio es este, entonces? Fíjense el poro grande que tiene. ¿Se acuerdan de los capilares? Fenestrado. Perfecto, fenestrado, muy bien. Después tenemos la membrana basal, ¿sí? Que en los libros la pueden encontrar como lámina basal, pero es sinónimo de membrana, ¿sí? Y las ranuras de filtración, ¿sí? Que están formadas, o que quedan delimitadas, ¿sí? Entre los pedicelos, que son estas prolongaciones de los podocitos. ¿Se acuerdan que les dije recién, hace un ratito, lo vamos a nombrar de vuelta? ¿Los podocitos qué eran? ¿No son como macrófagos? No. 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 Dentro de lo que era el corpúsculo, ¿qué partes formaban? La hoja visceral. Perfecto, son la hoja visceral, ¿sí? Y estos podocitos envían unas prolongaciones que se llaman pedicelos, pueden tener primarias y secundarias, ¿sí? Y entre estos pedicelos se forma entonces lo que es la ranura de filtración, ¿sí? Y si se fijan, las flechas, estas, ¿ven que hay una línea electrodensa? O sea, negra, ahí. Sí. Bien, Sí. eso es lo que se conoce como ranura de filtración y membrana de filtración, ¿sí? ¿Queda claro entonces? Esta barrera, ¿sí? Es importante justamente por lo que les decía recién. Imagínense, acá está la luz del capilar, ¿sí? Y acá van a pasar células, moléculas y todo lo que va pasando por el capilar, ¿sí? Y no todo filtra. Va a depender de la carga, del tamaño, ¿sí? Eso después lo van a leer. Yo no me voy a meter algo, si no, no terminamos más con la clase. Pero sepan que es uno de los temas teóricos importantes, ¿sí? Y el otro tema importante es el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Fíjense, ¿qué estructura es esta que ven acá a la derecha? ¿El corpúsculo renal? Bien, ¿estoy en corteza o estoy en Corteza. médula? Perfecto, estoy en corteza, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tengo una flecha que está marcando unos núcleos que están muy juntos, ¿sí? Que pueden ser un epitelio, algunos lo describen como cúbico alto, ¿sí? O cilíndrico bajo. Eso se da porque las células están muy, muy juntas, ¿sí? Se llama empalizada, ¿sí? Donde la porción apical se va uniendo, ¿sí? Una con otra, tan apretaditos, ¿sí? Como en el tren Sarmiento a las 6 de la tarde. Y esta estructura es dependencia del túbulo contorneado distal. Fíjense que la luz es bastante limpia, ¿sí? ¿Lo ven todos eso en comparación, por ejemplo, a esta? Sí. Entonces, cuando esta estructura, ¿sí? Toma contacto
con lo que es la arteriola eferente, ¿sí? Aferente, perdón, ¿sí? Que es este vaso que llegaba y se capilarizaba, va a formar lo que se conoce como aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Y este aparato yuxtaglomerular está formado entonces por la mácula densa, que es esta estructura que vimos recién, ¿sí? Con esos núcleos en empalizada, dependencia del túbulo contorneado distal. Las células mesangiales extraglomerulares, esto después lo van a ver en los libros, ¿sí? Donde están ubicadas, pero están acá, ¿sí? Esto es la zona del mesangio, ¿sí? Y las células yuxtaglomerulares, ¿sí? Que son células musculares lisas de justamente esta arteriola aferente, modificadas, ¿sí? Y son las que contienen los gránulos de renina, y este tema engloba, ¿sí? O tiene relación con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Entonces, barrera de filtración y aparato yuxtaglomerular junto con el sistema renina-angiotensina-aldosterona son los temas teóricos que sí o sí tienen que saber. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Dudas con riñón? Fíjense que le metimos pata, pero es a lo que más tiempo le vamos a dedicar, ¿sí? ¿Les quedaron dudas? No. ¿Nada? ¿Quieren ver algo más del preparado de riñón? Acuérdense que también tiene una cápsula, ¿sí? El riñón, pero bueno, en los preparados no se ve porque se desprende fácil, ¿sí? Estos que están acá, sí, son las arterias arcuatas. Acuérdense de esplagno, eso, ¿sí? Y acuérdense que es muy irrigado el riñón, ¿sí? Entonces, repetimos, temas teóricos, barrera, aparato, sistema renina-angiotensina-aldosterona, y acuérdense que tenemos en lo que es corteza, ¿sí? Es... ay, se me fue de la cabeza. En corteza. ¡Oh! Se me fue. Capilar, eferente, capilar. No, arteria. Arteria eferente. No, pero la puta, el sistema aporta, chicos. Ah, bueno. Pero, por favor, que ya estoy grande, no me acuerdo de las cosas. Bien, ¿quedó claro entonces hasta acá? Sí. Bien, les voy a mostrar esto, sí, muy rápido, porque no nos vamos a detener tanto en esto, ¿sí? Luego de que la orina se forma y se modifica en el riñón, tiene que ser excretada, ¿sí? Del mismo. Y habíamos nombrado los cálices menores, mayores, pelvis y uréter, ¿sí? El uréter es el conducto entonces que va a comunicar el riñón hasta ¿qué otro órgano? ¿A la vejiga? A la vejiga, perfecto, ¿sí? ¿El uréter y la vejiga son órganos macizos o son órganos huecos? Órganos huecos. Huecos, perfecto. Entonces, como los órganos huecos, que ustedes ya conocen, los vamos a escribir desde el centro de salud central hacia la periferia, ¿sí? Y como vieron con Romy, los órganos huecos se organizan en capas o en túnicas, ¿sí? En este caso, se organizan en una mucosa, en una muscular y en una adventicia o serosa, ¿sí? Dependiendo el lugar donde nos encontremos, ¿de acuerdo? Esta mucosa, ¿sí? Tanto para el uréter como para la vejiga, está formada por el uroterio. Ahora vamos a ver todo esto un poquito mejor en los preparados, ¿sí? No se hagan problema por eso. En cuanto al uréter, ¿sí? Este epitelio o este urotelio tiene de 2 a 3 capas solamente, mientras que lo que es vejiga, el urotelio tiene o puede llegar a tener entre 6 a 8 capas, ¿de acuerdo? También todo depende del estado, por ejemplo, en la vejiga, del estado si está distendido, ¿sí? O relajado. Y después tenemos una lámina propia en ambos. En el uréter, los libros la describen como que es de tejido conectivo colágeno denso, no modelado. No sería raro porque ya vimos que, por ejemplo, en corazón, el subendotelio, ¿sí? Es tejido conectivo colágeno denso, no modelado. Y en la vejiga, algunos libros lo ponen como tejido conectivo colágeno laxo y otros lo ponen como tejido conectivo colágeno denso, ¿sí? Esto, de acuerdo al libro que ustedes lean, se justifica, ¿sí?
no vamos a hacer mucho más hincapié en esto porque no es algo relevante, ¿sí? Al órgano. En cuanto a la muscular, ¿sí? En el uréter vamos a tener dos capas en el tercio superior y en el tercio medio, ¿sí? Y estas capas tienen una organización longitudinal interna, ¿sí? O sea, la que va a estar más en contacto o más hacia la porción de la luz, ¿sí? Del órgano, de la luz central, y una circular externa, ¿bien? Si vamos al último tercio, ¿sí? El tercio inferior, que es el que va a desembocar en lo que es la vejiga, ahí vamos a sumar una capa más y vamos a tener tres capas: longitudinal interna, circular media y longitudinal externa, ¿sí? Y por último, la capa más externa va a ser adventicia en los dos tercios superiores, ¿sí? Superior y medio, pero vamos a tener una serosa en el último tercio, ¿sí? En cuanto a la vejiga, ¿sí? Vamos a encontrar que todo el órgano tiene tres capas: una longitudinal interna, una circular media y una longitudinal externa, y a todo esto se lo conoce como músculo detrusor, ¿sí? A esta capa, y es el músculo que ustedes ya vieron en anato, ¿sí? Para esplanto. Y también pasa que vamos a tener en la última capa o una adventicia o una serosa, dependiendo la porción que yo esté evaluando de la vejiga, ¿sí? La adventicia la voy a encontrar en la porción antero-inferior, ¿sí? En posición anatómica, ¿no? Siempre hablando. Y la serosa la voy a encontrar en la porción postero-superior. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver el preparado y con esto terminamos. Fíjense, estoy a bajo aumento, ¿sí? Y entra casi todo el órgano en el campo. Y ahora estoy a bajo aumento y fíjense que acá yo tengo una porción de este órgano. ¿Todos ven eso? Sí. Sí. Esta sería la luz central, acá sería el epitelio, ¿sí? Y acá entra todo. Esto que ven acá es el uréter, ¿sí? Y esto que ven acá es la vejiga. Voy a describir la vejiga y después vamos a ver el uréter porque el uréter está bastante feo, ¿sí? Ahí. Pero fíjense y acuérdense y repasen cómo se veía el urotelio. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos varias capas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Las capas más apicales, ¿sí? Vean que son más acidófilas, también son cupuliformes, tienen esa convexidad hacia la luz. Era lo que antes se describía como células en paraguas. Y fíjense que las células inmediatamente por debajo, ¿sí? Tienen una coloración acidófila un poquito más pálida, ¿ven? Algunas con un halo claro perinuclear de glucógeno, ¿sí? Y si esto lo valoramos con microscopía electrónica, veríamos que parte de ese citoplasma va hacia la membrana basal, ¿sí? Y tienen como una forma de raqueta, ¿sí? Esto que vemos acá es la lámina propia. Fíjense que por la intensidad de coloración podríamos llegar a pensar que es tejido conectivo colágeno denso. Si vamos a mayor aumento, vemos que estos núcleos corresponden a qué célula del tejido conectivo. Fíjense este, por ejemplo. Fibroblasto. Bien, ¿sí? Perfecto, fibroblastos, ¿sí? Mayoritariamente tengo fibroblastos, ¿sí? Y luego, fíjense entonces, hasta acá, donde va el cursor, de acá hasta acá, ¿qué capa sería? Mucosa. Mucosa, perfecto. Y fíjense esto, desde acá hasta acá es la muscular, ¿sí? Miren la cantidad de músculo que tiene la vejiga. Y acá podemos hacer la distinción que habíamos visto antes, ¿sí? Esta capa de acá hasta acá es la longitudinal interna. Esta capa de acá hasta acá es la circular media. Y esta capa de acá hasta acá es la longitudinal externa, ¿sí? Todo es, y a ver si lo ven acá y lo pueden diagnosticar. ¿Quién me podría diagnosticar este núcleo, por ejemplo? El núcleo, no el nombre del tejido, el núcleo. Características del núcleo. Bordes romos, puede ser bordes romos, bien. La cromatina. Cromatina laxa.
Perfecto, hay nucleolos evidentes, bordes romos. Con esto, con esas características, ustedes hacen diagnóstico de qué tejido entonces. Músculo liso. Perfecto, músculo liso, tejido muscular liso. Todas las capas de este órgano, ¿sí? De músculo, claramente, son de músculo liso, ¿sí? Acá la circular media se ve en el corte como tendría que verse así, longitudinal, ¿sí? Porque imaginen que la circular, los núcleos están, y toda la fibra están abrazando a lo que sería la luz central, ¿sí? Entonces, en el corte transversal, como es este, ¿sí? Del órgano, yo voy a ver la circular longitudinal, ¿sí? Tiene mucha lógica que yo lo vea así. Pero ven que hay haces musculares que van para un lado, otros que van para otro, ¿sí? No es netamente circular, ¿sí? Pero para una descripción meramente práctica se la describe así. Y fíjense que acá pasa lo mismo con lo que sería la longitudinal externa, ¿sí? Longitudinal sería que va, en este caso, paralelo a lo que es la luz del órgano, ¿sí? O al eje mayor del órgano, ¿sí? No lo abraza, sino que va paralelo, ¿sí? Y entonces, en el corte transversal del órgano, yo voy a ver los núcleos más redondos, ¿sí? Pero fíjense que sigue manteniendo la cromatina laxa y el nucleolo evidente. ¿Y esta estructura qué es? Esto ya es bonus para el parcial, es esto, si lo saben. Fíjense, acidofilia, comparativa. Está muy lindo. Tejido nervioso. Bien, tejido nervioso me gustó. Ahora, ¿te animás a decirnos qué estructura de tejido nervioso? Pensá dónde estás. Estás en un órgano, entre medio de la pared muscular, no se ven somas, ya te tiro un dato ahí, ¿ves? No hay somas neuronales. ¿Cómo es el aspecto? ¿Cómo? Nervio. Muy bien, ¿sí? Esto es un nervio. Fíjense cómo tiene un aspecto así ondulado, ¿sí? Estos son los axones, ¿sí? De este nervio. Perfecto. Muy bien. Todo sirve para practicar. Bien, y en el uréter, ¿sí? Fíjense, luz central, un epitelio que está bastante feo, lámina propia. ¿Todo esto qué capa es entonces? Mucosa. Bien. De acá hasta acá, esta capa es la muscular, ¿sí? Fíjense que está bastante fea. No podemos saber si tenemos una longitudinal interna así muy definida o una circular. Acá se ven algunos haces medio circulares. Está bastante feo, ¿sí? Y por fuera, este conectivo, ¿sí? No tiene un mesotelio por afuera, ¿sí? Acá yo no veo ningún epitelio plano simple. Entonces, ¿qué sería? ¿Adventicia o serosa? Adventicia. Adventicia. Perfecto. Muy bien. ¿Quedó claro? Sí. Sí.